Ya, ahora vamos a hablar netamente de la práctica. La práctica consiste, jóvenes, en desarrollar 20 ejercicios, cada ejercicio a un punto. Los ejercicios lo tienen que desarrollar utilizando funciones o procedimientos. Les había dicho que ustedes pueden agarrar los ejercicios que ya hemos resuelto. Hasta el momento hemos desarrollado 40 ejercicios. Estos ejercicios ya están resueltos. Yo ya les he dado la resolución. Ya depende de ustedes si lo han copiado o no. Si lo tienen grabado en su cuaderno, en su celular, no lo sé. Si lo tienen, a buena hora. Va a ser más fácil desarrollar esta práctica. Y si no, también tienen la opción del aula virtual. Todos estos ejercicios que hemos resuelto de todas las clases, yo he colgado o lo he subido al aula virtual. Todos los ejercicios. Yo no voy a entrar al aula virtual porque los ejercicios los tengo en mi computadora en esta parte. La resolución de los ejercicios se inician a partir de la clase 5, si no me equivoco, donde dice resolución de ejercicios. Todo esto, vuelvo a repetir, lo tienen en el aula virtual. Entonces, yo voy acá al ejercicio 5, solamente voy a buscar los ejercicios para guiarme. Ya no voy a ver tanto la resolución, solamente quiero el enunciado. Aquí está. Ejercicio 1. Nos dice, diseña un programa que a partir del valor del lado de un cuadrado, 3 metros, en aquí ya nos está dando ya el valor de ese lado, 3 metros, muestre el valor de su perímetro en metros y el de su área en metros cuadrados. El perímetro debe darte 12 metros y el área 9 metros cuadrados. Entonces, de este problema, de este ejercicio, yo tengo que hacer su resolución, pero utilizando función o procedimiento, cualquiera de los dos. Entonces, copio el enunciado, lo que voy a hacer es copiar el enunciado, voy a copiar todo esto de aquí, le doy control C y en esta parte le doy control V, ¿ya? Voy a poner en varias líneas para tenerlo de mejor forma y ahí lo tenemos. Voy a comentarlo para podernos guiar. Ya, ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo. En su ejercicio, antes de resolver, me tienen que mencionar de qué trata el ejercicio. Ya tienen que poner ahí su enunciado. Si no, yo no voy a saber qué es lo que hace su programa. De alguna manera voy a saber por el código, pero para comprenderlo de mejor manera, sí o sí tienen que poner su enunciado. Luego aquí pongo otro comentario, pongo resolución. Ya. Entonces, nos dice aquí que a partir del valor de un lado, 3 metros, entonces pongo aquí una variable, lado, igual a 3. Espérense todavía, no voy a poner acá la función, primero lo voy a resolver así, tal como está, tal como me lo pide, luego lo voy a acomodar a una función, o también a un procedimiento. Lado igual 3 metros. Muestre el valor de su perímetro en metros y el de su área en metros cuadrados. Entonces, para hallar el perímetro, aquí tengo que poner perímetro es igual. ¿A qué es igual el perímetro? Vamos a ir al PDF o al PowerPoint. En aquí nos dice que el perímetro es a 4 veces el lado. O sea, tengo que multiplicar esto de aquí, este valor 3 por 4. Puedo poner de frente, ¿ya? También lo pueden desarrollar de esta manera. Incluso no es necesario esta variable. Ya pueden hacerlo de esa manera. Por el momento, yo les había puesto acá que hagamos con variables para que ya se vayan familiarizando con este tema de variables. Ya, entonces puedo omitir eso. Aquí puedo poner 4 y luego área. ¿Área qué es igual? El área es igual a lado al cuadrado. Entonces en aquí yo pongo lado, pero el lado ¿cuánto era? 3, ¿verdad? 3 pongo acá. Elevado al cuadrado. Pongo estos doble asterisco para decir que es una potencia. 3 elevado al cuadrado. 3 es el valor del lado. No ponemos esto en una variable porque no es algo dinámico, no es algo que va a ingresar el usuario. El ejercicio nos dice que el lado sí o sí es 3. Entonces aquí no hay la necesidad de utilizar variables. Pero también lo pueden hacer con variables, ya depende de ustedes. Yo les recomiendo en estos casos cuando ya nos den valores fijos, utilizar esos valores fijos.
no utilizar variables, porque vas a consumir más recursos. En caso que sea algo dinámico, por ejemplo, si el usuario ingresa helado, entonces sí o sí tienes que utilizar una variable, porque no sabes qué es lo que se va a almacenar ahí. Vas a saber el tipo de dato, puede ser una letra, un número, pero no sabes qué número o qué letra. Entonces ahí hay que utilizar variables. Ya está, hasta esta parte estamos haciendo ya las operaciones de frente. Incluso hemos omitido la entrada, porque la entrada es 3, ¿ya? Entonces, debajo de eso vamos a poner la salida. Yo lo voy a hacer ahora, este ejercicio, mediante un procedimiento. Pongo aquí, print, pongo ahí paréntesis, y ¿qué es lo que voy a mostrar? Me dice aquí, me dice en esta parte, el valor de su perímetro en metros. Entonces, el valor del perímetro está en esta parte, en esta variable. Control C, Control V. Perímetro, ya estamos poniendo ahí el valor. Luego tenemos que concatenar. Podemos concatenar con coma o con un punto o también con más. Ponemos ahí coma, ponemos entre doble comillas, metros. Nada más. No sé cuánto sea, 3 por 4 sería 12 metros. Ahí lo que va a decir es 12 metros. Debajo pongo otro print, me dice también el área. ¿Y dónde hemos hallado el área? En esta variable área. Control C, Control V. Luego voy a poner acá el área en metros cuadrados. Entonces pongo aquí, concateno, metros cuadrados. Ya está. Ahora lo que falta es poner todo esto en una función o un procedimiento. Les había dicho que yo voy a utilizar un procedimiento. Entonces aquí yo creo un def, pongo aquí calcular. ¿Calcular qué? ¿Qué es lo que estamos calculando aquí? Área y perímetro de un cuadrado, ¿no? Entonces ponemos aquí calcular cuadrado, lo voy a poner, ¿ya? Cuadrado. Guión bajo cuadrado. Abro paréntesis y cierro paréntesis. No voy a pasar ningún argumento, por eso no creo ningún parámetro en esta parte. Pongo dos puntos y selecciono todo esto de aquí, todo el código, le doy Tab. Pulso sobre la tecla tabular, borro este espacio de aquí, también esta de acá, esta línea, y ahí tenemos nuestra función, o mejor dicho, nuestro procedimiento, que calcula el perímetro y el área de un cuadrado que tiene por lado 3 metros. Voy a ejecutar y vamos a ver lo que sucede. Le doy clic en el botón ejecutar y no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque aún nosotros no estamos llamando a este procedimiento. Tenemos que llamar a este procedimiento. Le doy enter, me ubico fuera de la indentación, ya, al mismo nivel del def. Pongo aquí calcular cuadrado, ahí ya me filtra. ¿Le voy a pasar algún argumento? Ninguno, porque aquí no tenemos ningún parámetro. Lo dejo vacío, le doy control S nuevamente y ejecuto. Ahora sí nos muestra en esta parte 12 metros y 9 metros cuadrados. Ustedes pueden concatenar más texto para que el usuario lo pueda entender mejor. Entonces, ya tengo aquí resuelto un ejercicio utilizando procedimiento. Volvemos a recordar, procedimiento es el que ejecuta una acción y función es el que nos devuelve algo, un return. Ya hemos hecho este ejercicio utilizando un procedimiento. Si se dan cuenta, jóvenes, un procedimiento es similar a una macro. Ya, una macro guarda instrucciones, ejecuta acciones. Lo mismo un procedimiento. En sí, una macro es un procedimiento. Al ejecutar una macro, tú desencadenas acciones. Al ejecutar un procedimiento aquí, desencadenas unas acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Calcular perímetro, área, imprimir perímetro, imprimir área. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿cómo me tienen que entregar este ejercicio? Ya tengo aquí el ejercicio 1. Lo que tienen que hacer ustedes es tomar captura de la resolución más el enunciado. Ahí tenemos una captura. Luego, tienen que mostrarme otra captura. ¿Cuál es la captura? La captura vendría a ser aquí, esto de aquí, el resultado. Ya nada más. Ustedes capturan esto de aquí, me lo mandan. Pero siempre me lo tienen que mandar tanto la captura como la resolución en uno solo. O sea, me envían primero, digamos, esta de aquí,
esta captura, luego, seguido, me mandan el resultado, ¿ya? Por cada ejercicio, 2 capturas. Y jóvenes, envíenme cada vez que terminen con un ejercicio, ya envíenme hasta llegar a los 20 ejercicios.